Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos leyendo en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 2, desde el verso 11 al 21. Las iglesias eran visitadas como algo común por lo que estamos viendo, pero aquí, en este pasaje, se nos presenta un verdadero cortocircuito, producto de la tensión que hubo siempre vigente entre los creyentes que se habían convertido del judaísmo y los que eran gentiles. Pedro había venido de visita a Antioquía, y mientras estaba solo se comportaba de una manera muy amistosa y acompañando las costumbres de los hermanos gentiles. Pero esto cambió totalmente cuando vinieron otros hermanos judíos de Jerusalén, se apartó y comenzó a compartir las costumbres judaicas. Esta tensión también se ve en el trato de las hermanas viudas judías y las gentiles, en Hechos capítulo 6. Es que no era fácil tratar de igualar ambas tradiciones. Les recuerdo que en el judaísmo todo, pero absolutamente todo lo que se nos ocurra estaba reglamentado. El vestir, la ropa para orar, la comida, en fin, todo lo que hace a costumbres de comida y su forma de cocinar. Y esto ocurre hasta el día de hoy en los hogares que quieren cumplir con los reglamentos de la vida kosher, como le llaman en el judaísmo. En cambio, fuera de este ámbito, en lo que llamaríamos los gentiles, como nosotros, no había requisitos. Y era todo más libre, dejado al uso y costumbres del lugar donde se vivía. Por ejemplo, si el pescado no tenía escama, un judío kosher no lo comería, porque generalmente estos son los que se alimentan de basura o de la resaca del fondo de los ríos o los mares. No comerían carne de cerdo por tratarse de un animal prohibido por la ley de Moisés. Y sabemos que sin las leyes higiénicas que hay hoy en día, este animal era alimentado con la basura y transmitía la triquinosis, entre otras enfermedades. De modo que había una reglamentación sanitaria dentro de la ley mosaica. Pero los gentiles no tenían estas limitaciones.
Por eso es muy importante leer y comprender el resultado del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, que ya hemos comentado en otras oportunidades. Vemos pues que Pablo le dice a Pedro: le resistí cara a cara porque era de condenar. Tenía una conducta engañosa para con los hermanos. Su comportamiento tenía dos caras. Era gentil mientras no estaban los paisanos judíos de parte de Jacobo, que seguramente querían ver las bendiciones que Dios había dado a las iglesias gentiles que ellos no conocían y que habían sido fruto de la obra de Pablo y sus compañeros. En realidad, esto nos enseña que tenemos que ser íntegros en nuestro andar y nuestro testimonio. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.